Saludos, estimados alumnos del Colegio Center. Quien les habla, el profesor Asdrúbal Loyo Freites, del área de lenguaje, les da la bienvenida una vez más. La motivación es lo que te pone en marcha. El hábito es lo que hace que sigas. El tema número 2 que estudiaremos hoy corresponde al lenguaje como facultad humana. Al hablar del lenguaje estamos haciendo referencia a una facultad exclusiva de los seres humanos, única, por la cual podemos comunicarnos a través de sonidos vocálicos. La vía utilizada para ello es la vocal auditiva. Cuando nos referimos a la vía vocal, es aquella que tiene la capacidad para la emisión de sonidos. El aparato fonador es el responsable de esta capacidad y está conformado por la boca, los dientes, la lengua, la garganta y las cuerdas vocales. Al referirnos al sistema auditivo, estamos haciendo referencia al oído humano. Este está conformado por el oído externo, el oído intermedio y el oído interno. Desde allí se puede entonces captar, percibir o recibir los sonidos, los cuales serán decodificados en significados en el cerebro humano. De allí entonces que el sistema complejo del cerebro, o la mente, ¿verdad?, esté expresando a través del lenguaje el pensamiento. La lengua, entonces, es la manifestación o la realización del pensamiento, la expresión tangible del pensamiento de la mente. La lengua, a su vez, pues entonces, tal como la conocemos, expresada en las lenguas naturales como el español, el inglés, castellano, italiano, portugués, quechua, francés, mandarín, y así las múltiples y diversas manifestaciones de las lenguas maternas en el mundo como las conocemos hoy. Características del lenguaje. En primer lugar, el lenguaje humano es doblemente articulado. Esto implica que el ser humano realiza inconscientemente las primeras articulaciones. Se refiere a las palabras o monemas y la decodificación de las mismas llevada a cabo para entender un mensaje. La decodificación es la asignación de un significado a un signo. La segunda articulación comprende la descomposición de los monemas en sus fonemas constituyentes. La doble articulación es un aspecto de la articulación lingüística que consiste en la emisión de sonidos con significados, palabras o oraciones, mediante la emisión anterior de unidades que en sí mismas tal vez carezcan de significados. Veámoslos en el siguiente ejemplo. Cuando articulamos sonidos simplemente como la letra C, su sonido sería C, o la letra E, su sonido E. Cuando, por ejemplo, articulamos el sonido T, es T, o B, que es simplemente así. Ese es el sonido vocálico que le corresponde. Ahora, al asociarlo con una vocal, por ejemplo, la L y la A, estaríamos produciendo la sílaba la. ¿Sí? Ahora bien, si por ejemplo asociamos nuevamente la letra T y la letra A, estaríamos produciendo el sonido ta. Ya tenemos dos sonidos, ¿verdad? Si juntamos sonidos, el sonido la y el sonido ta, tendremos entonces la palabra lata. Si lo hacemos de forma inversa, ta y el sonido la, tendríamos tala. En
ambos casos, la combinación de esos sonidos o de esas sílabas tienen significados. Lata es un recipiente de metal. Tala es la acción de cortar un árbol. Entonces, fíjense bien cómo, tal como decimos allí, partimos de la emisión de unos sonidos que en sí no tenían significado cuando estábamos hablando de consonantes y vocales, pero al asociarlos los volvemos estructuras más complejas, sílabas. Y cuando esas sílabas las juntamos, entonces estamos produciendo una estructura que es una palabra. Y cuando juntamos palabras, entonces estamos produciendo oraciones o enunciados. Y cuando hacemos enunciados, ¿verdad?, estamos conformando textos. Es decir, cada vez el mensaje se va ampliando y volviéndose más complejo. Eso es parte de la doble articulación humana. Ahora bien, veamos la siguiente característica, el desplazamiento. El desplazamiento en el lenguaje permite la ubicación espacio-temporal. Es decir, podemos hacer referencia a tiempos y espacios distintos en el acto del habla. Y ello lo vemos representado cuando desde nuestro lenguaje podemos hablar del presente, del pasado o en el futuro. El lenguaje es innato. Esa es la tercera característica. Según Noam Chomsky, un destacado lingüista de nuestros tiempos, el lenguaje es un producto de la inteligencia humana. Es decir, lenguaje e inteligencia son paralelos, van de la mano. Para Noam Chomsky, el lenguaje es la expresión, la manifestación de la inteligencia humana. Por lo tanto, la inteligencia es propia en cada individuo, es característica en cada individuo. Por lo tanto, entonces el lenguaje también. El lenguaje en cada individuo es una creación nueva, es un rasgo personal. Sin embargo, para otros lingüistas como Sapir, pues esto no es así. El lenguaje más bien es un producto social, porque es el resultado del aprendizaje de la cultura, es decir, del aprendizaje que se adquiere por un individuo en determinado entorno o grupo humano. Productividad. La cuarta característica del lenguaje, entonces, indica que el lenguaje permite crear, permite enviar mensajes nuevos que nunca antes tal vez han sido emitidos. Esta característica se percibe o se refleja en el campo literario. Aún cuando varios escritores compartan la misma lengua, el mismo grupo social, su forma de expresión literaria siempre va a ser distinta. Siempre va a ser una creación nueva, incluso desde lo que ellos mismos puedan hacer, porque el lenguaje se va adecuando a cada estadio, a cada momento del ser humano. La forma de comunicación de nosotros se va incrementando en la medida que vamos creciendo, que nuestra inteligencia se va desarrollando y que los años van dándonos experiencia. En esa misma medida va cambiando también o va construyéndose el lenguaje. El lenguaje es universal. Es una facultad exclusiva, como ya dijimos, de todos los seres humanos. Todo ser humano en condiciones normales posee lenguaje, ya que el habla es inherente, alude a la condición humana. Entonces cualquier persona en cualquier lugar posee y tiene presente en sí esta característica. Es racional y creativo. Para René Descartes, es lo que diferencia al hombre del animal. Para Humboldt y Noam Chomsky, el hombre es capaz de construir mensajes siempre nuevos a partir de los medios infinitos que le proporciona la misma lengua. El lenguaje entonces es creativo porque podemos comprender y producir conceptos e ideas jamás relacionados. Por ejemplo, pudiéramos nosotros leer la teoría de la relatividad
Y si nos piden entonces una conclusión o nuestra opinión acerca de ella, difícilmente la estaríamos enunciando tal cual como su autor. De seguro, si nos piden la opinión, estaríamos dando un concepto propio desde lo que entendemos que es esa teoría. Según Chomsky, lo creativo y racional se da en el ser humano entonces porque el ser humano puede que siga las reglas. Hay dos formas de verlo. Sigue las reglas o se sale de las reglas. Así podemos entonces entender que de acuerdo a la aceptabilidad semántica puede ser gramatical. Y si no hay esa aceptabilidad semántica, entonces agramaticales. Gramática y semánticamente inaceptables, anómalos o impropios. Bueno, muchachos, una vez ya estudiados los conceptos, definiciones y características anteriores acerca del lenguaje como facultad humana, entonces vamos a reforzar a través de la tarea el conocimiento. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Desde lo antes estudiado, leído por ustedes, entonces vamos a hacer la relación a los siguientes enunciados que nos presentan acá. Número 1. Es una característica del lenguaje propuesta por Chomsky. A. Ignatismo, biarticulación, linealidad, productividad, universalidad. De allí vamos a escoger entonces, desde lo que enuncia Chomsky, la opción correcta. 2. A diferencia de la comunicación, el lenguaje es un acto involuntario, un acto de todo ser vivo, exclusivo del hombre, concreto o social. 3. El lenguaje es biarticulado porque, primera opción, se expresa en morfemas y fonemas. B. Es capaz de simbolizar. C. Está en la mente. D. Tiene variaciones. C. Se expresa como acto social. 4. El rasgo que define el lenguaje humano es su carácter escrito, gestual, articulado, mímico, gestual y escrito. A partir de lo estudiado, entonces, damos respuestas correctas escogiendo la opción. 5. El lenguaje es, desde el punto de vista social, un sistema de signos convencionales, una facultad comunicativa de todo ser vivo, una capacidad exclusiva de todo ser vivo, un sistema aprendido, el uso de signos lingüísticos. 6. La productividad del lenguaje se basa en la doble articulación, racionalidad, linealidad, cultura, herencia biológica. Tenemos allí entonces una serie de preguntas, 6 preguntas, con sus respectivas opciones, todas enmarcadas desde lo que ya estudiamos. Complétenlas por favor, tomen la fotografía y envíen a mi WhatsApp 924-274-443. Allí entonces estaré revisando y haciendo las observaciones del caso. Bueno, estimados alumnos, espero que una vez más la clase haya sido de su entera satisfacción y comprensión. Si tienen alguna duda, pues entonces acérquense con toda confianza, plantéenla y estaré dándoles respuesta. Recuerden también, sigan las indicaciones que están dando el Ejecutivo Nacional, sigan las medidas sanitarias. Recuerden que solo siguiendo las instrucciones sanitarias podemos salir adelante al combatir pues el coronavirus. Evitemos salir en lo posible, lavémonos las manos, desinfectemos los artículos de uso frecuente y así entonces estaremos contribuyendo a que el Perú pueda salir adelante de seguro de esta prueba que se nos ha presentado en este año 2020. Cuídense, pórtense bien, se les aprecia mucho y adelante. Feliz día.